Bueno chicos, bienvenidos a este video. Vamos a trabajar ahora con el producto de números complejos en forma polar. Ya habíamos visto cómo es el pasaje de complejos a su forma polar. Ahora vamos a ver algunas operaciones que se pueden hacer con complejos en forma polar. Quizás alguno se pregunte por qué no comienzo con suma y resta de complejos en forma polar. Resulta que para sumar y restar complejos en forma polar, tendríamos que, dado que el complejo en forma polar se compone del coseno más y seno, tendría que sumar los cosenos entre sí y los senos entre sí, y no hay expresiones tan directas como para hacer la suma de los cosenos y la suma de los senos. Por eso no se suele trabajar con sumas y restas de complejos en forma polar, sino que la suma y resta se hace de última en forma binómica y luego lo puedo al resultado pasarlo a forma polar, es decir, no termina resultando práctico. En cambio, el producto sí, y por eso sí lo vamos a trabajar en forma polar. Es más, el producto va a ser más rápido trabajarlo en forma polar que en forma binómica. Entonces, primero deduzcamos la fórmula, que en este caso la formulita se puede deducir bastante rápido, y después hagamos un ejemplito sencillo como para mostrar la idea. Bien, entonces, vamos con la deducción de la fórmula. Vamos a multiplicar dos complejos en forma polar, entonces sea z perteneciente a los números complejos, sea z perteneciente a los números complejos, tal que z en forma polar va a ser módulo de z por el coseno más y seno de un argumento que vamos a llamar phi. Ni lo vamos a colocar en forma binómica, si no hace falta para la deducción. Bien, y también vamos a tener un complejo W que vamos a multiplicarlo con z, también perteneciente a los complejos, tal que W va a ser igual al módulo de W por el cis de su argumento, que en este caso va a ser tita. Bien, entonces vamos al producto entre z y w. Bien, z por w va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, va a ser igual al producto de las dos expresiones que tenemos allá. No haría falta paréntesis porque el módulo de z es un número, lo puedo trabajar como una parte del factor y el cis es otra y las puedo conmutar libremente. Pero para que se aprecie mejor, pongamos el paréntesis aquí. Entonces nos queda esto por esto. ¿Bien? Bueno, en base a lo que acabo de decir, como estos son cada uno de los dos factores intervinientes, tiene dos factores dentro, acá esto y esto, yo puedo conmutarlos y esto dejarlo entonces como el módulo de z por el módulo de w, o sea que estamos viendo que los módulos se van a multiplicar entre sí y me está quedando acá, pongamos un paréntesis para que se vea mejor, el cis del argumento phi por el cis del argumento tita, que necesito agruparlos de alguna forma para dar mi complejo resultante. Recuerden que el producto de números complejos es otro número complejo, o sea que si es otro número complejo, tiene que tener en forma polar un módulo definido y un argumento definido, es decir, me tiene que dar módulo de algo por el cis de algún argumento. El módulo ya se lo ve, está aquí, el módulo del producto va a ser el producto de los módulos, pero necesito ver qué pasa con los argumentos phi y tita. Para ello vamos a desarrollarlos, es decir, expresarlos como coseno más y seno, y trabajar con identidades trigonométricas. Bien, entonces vamos a poner aquí, esto nos está quedando igual a ¿cuánto? Al módulo de z por el módulo w, y aquí abramos dos paréntesis. El primer cis, ¿quién es? Es coseno de phi más i por el seno de phi, por el segundo cis, el de tita, ¿quién es? Coseno de tita más i por el seno de tita. Bien, y en esto lo que podemos aplicar, dado que son números, ¿sí? Son dos binomios, el producto de dos binomios, vamos a aplicar lógicamente propiedad distributiva para ver qué nos queda. Y en lo que nos quede van a aparecer identidades trigonométricas de básicamente el coseno de la suma y el seno de la suma. Bueno, haremos un paréntesis para que quede bien. Entonces comencemos a marcar lo que vamos a multiplicar. Fíjense aquí tenemos este por este. La idea sería
separar la parte real por un lado, es decir, lo que no quede multiplicado por la unidad imaginaria, y la parte imaginaria por el otro. Entonces, lo que me compone la parte real es lo que estoy marcando en rosa, coseno de phi por coseno de tita, coseno de phi por coseno de tita. Y el otro término que compone la parte real es el que sale del producto entre los dos que están con la unidad imaginaria. Fíjense que yo multiplico este con este, me va a quedar ¿cuánto? Me queda i por i, o sea, i al cuadrado va a quedar menos. Y me va a quedar entonces, luego de haber puesto el menos del i al cuadrado, me va a quedar seno de phi por seno de tita. Si se fijan bien, esto que nos acaba de quedar es la expresión. Pueden buscar la identidad. Creo que no recuerdo particularmente si esta la demostré en los videos del SIU, pero por lo menos la del seno sí, seno de la suma. Esto de aquí, lo marquemos bien. Esto es el coseno de la suma entre dos ángulos. ¿Entre quién? Esto es el coseno de phi más tita. Y si no, pueden buscar la identidad en internet, en cualquier parte está. Esto es coseno de phi más tita. Bien, ahora vamos con lo que va a ser la parte imaginaria, es decir, lo que va a quedar multiplicado por la unidad imaginaria. ¿Quiénes van a ser? Lo marquemos con otro color. Esto va a pasar cuando multiplique el coseno de phi con el i seno de tita. La unidad imaginaria la dejemos al comienzo. Esto lo voy a pechar un poquito más para allá, así entra. Entonces pongamos aquí, voy a poner la i como buscando armar el cis, y voy a abrir un nuevo paréntesis. Entonces me queda ¿cuánto? Me está quedando coseno de phi por el seno de tita, y después voy a tener la otra pareja, va a ser este con este de aquí. De vuelta, factor común i, lo dejo adelante, y me queda más entonces seno de phi por coseno de tita. Seno de phi por coseno de tita. Cierro el paréntesis este y cierro el otro paréntesis de más hacia afuera. Y esto de aquí también, esta sí recuerdo haberla demostrado en los videos de la teoría del SIU. Esto es el seno de la suma entre ¿quién? Entre phi y tita. Luego, ¿qué me está quedando? Ya podemos dar la conclusión. Pongamos un pasito más, me está quedando módulo de z por módulo de w, lo que tenemos aquí a la izquierda, por quién, en el paréntesis, ¿quién tengo? Coseno de phi más tita más i por el seno de phi más tita. Lo coloquemos así, coseno de phi más tita más i por el seno de phi más tita. Dado que tengo el mismo argumento para el coseno y para el seno, ese es el argumento del resultado, y vamos a poner entonces que, por lo tanto, el producto de los dos complejos, z y w, me queda entonces igual al módulo de z por el módulo de w, y este coseno más seno lo puedo resumir como el cis, coseno más seno, de phi más tita. Entonces, como regla general, que es lo que podemos inferir, dado que esto es una deducción, esto va a valer para cualquier complejo, lo que podemos inferir es que si yo tengo dos complejos en forma polar, cuando los multiplico en forma polar directamente, ¿sí? Lo que me termina dando como resultado es, lo remarquemos, el resultado entonces del complejo es, el módulo es el producto de los módulos, fíjense, el módulo es módulo de z por módulo de w, y el argumento del resultado es la suma de los argumentos de los dos factores intervinientes. Bien, en este caso, phi más tita. Bien, buenísimo. Entonces esa es la fórmula para trabajar el producto de dos complejos en forma polar. Y como para cerrar el video, hagamos un ejemplito. Un ejemplito que permita verificar lo que está puesto ahí. La demostración de la deducción es justamente esa. Dejen que busque el ejemplito. Entonces vamos a tener dos complejos. Lo podríamos hacer fácil y darlos directamente en forma polar, pero es como que pierde la gracia porque voy a usar solamente la fórmula. Lo que les quiero mostrar es que con dos complejos en forma binómica, lo que vamos a hacer es ir por los dos caminos. Voy a multiplicarlos en forma binómica
y pasar el resultado a forma polar, y después los voy a pasar primero a forma polar y después los voy a multiplicar en polar para que vean que por cualquier camino da lo mismo, ¿sí? Lo vuelvo a decir por si alguno se me perdió. Los voy a multiplicar en binómicas y el resultado lo voy a pasar a polar. Y en el otro camino los voy a pasar a polar y los voy a multiplicar en forma polar, mostrando que da lo mismo cualquiera de las dos formas en la que los trabaje. Bien, buenísimo. Los pasemos a forma polar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí módulo de z, ¿cuánto me queda? Módulo de z tenemos la raíz de menos 1 al cuadrado es 1, raíz de 3 al cuadrado me queda 3, menos 1, perdón, 1 más 3 me queda 4 y la raíz de 4 me queda 2. Bien, simple, entonces en ese caso 2. El complejo, por las dudas, este está en el segundo cuadrante, tenemos negativo y hacia arriba, segundo cuadrante, y este está en el tercer cuadrante, negativo y hacia abajo, está en el tercer cuadrante. Yo lo voy a trabajar al argumento como la primera versión del video anterior, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tengo es tangente de phi asterisco, el ángulo de referencia. ¿Me queda cuánto? Raíz de 3 sobre 1 es raíz de 3. O sea que el phi asterisco aquí me está quedando ¿cuánto? Me está quedando 60 grados, o sea, pi tercios. Y mi argumento phi, como estamos en el segundo cuadrante, es pi menos pi tercios, me queda 2 tercios de pi. Bien, ya lo voy a escribir abajito al complejo z en su forma polar. Y el complejo W, fíjense que los números que intervienen en la parte real imaginaria W son los mismos que arriba, con distintos signos, o sea que me queda el módulo 3 más 1, 4, la raíz de eso, me queda 2 también. Y en este caso tenemos tangente de phi asterisco, en este caso queda distinto porque me queda 1 sobre raíz de 3. Aquí no le llamamos phi, le llamamos tita porque son dos complejos distintos, así no confundimos, tita asterisco, con lo cual el tita de referencia en este caso es pi sobre 6, y como estamos en el tercer cuadrante, mi argumento va a ser pi más el ángulo de referencia, o sea que en este caso son 7 sextos de pi. Bien, perfecto. Entonces, el complejo Z en su forma polar es 2 por el cis de 2 tercios de pi, mientras que el complejo W en su forma polar también tiene el mismo módulo, podría tener otro, 2 por el cis de 7 sextos de pi. Entonces, si los voy a multiplicar en forma polar, lógicamente que si están en binómicas, por ahí conviene multiplicar directamente en binómicas, si hubiese hecho más rápido, pero bueno, si ya los tenía en forma polar, o si ya los tuviese en forma polar, el producto es bastante simple, porque ¿cómo sería? Sería el producto de los módulos, 2 por 2, eso va a ser 4, por el cis de 2 tercios de pi más 7 sextos de pi. Entonces hagamos la cuenta. Me queda entonces que z por w va a ser igual a 4 por el cis de ¿cuánto? Veamos. 2 tercios más 7 sextos. 2 tercios son 4 sextos más 7 sextos. 4 más 7, estos son 11 sextos de pi. 11 sextos de pi. Listo. Tenemos entonces el producto hecho, con lo que sería el primer camino, pasarlos a forma polar y luego multiplicar. Ahora lo voy a hacer al revés. Voy a multiplicar primero para luego pasarlos a su forma polar y verificar que es lo mismo. O de última, a este lo puedo volver a binómicas y mostrar que me da lo mismo que el otro. Es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces vamos con la segunda opción, que es multiplicarlos directamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Z por W. Después lo verificamos con GeoGebra. Va a ser igual a menos 1 más raíz de 3 por i, más raíz de 3 por i, por menos raíz de 3 menos i. Da la sensación de una diferencia de cuadrado, aunque en realidad no la es, porque no tenemos las mismas partes y las raíces no están ubicadas en el mismo lugar, o sea que simplemente me voy a limitar a distribuir. ¿Qué tengo? Menos 1 con menos raíz de 3, menos con menos me queda más, esto es raíz de 3.
la otra parte que compone la parte real sería cuando hago este con este, ¿sí o no? Porque tendría raíz de 3 por i menos i, me queda menos raíz de 3 por i al cuadrado, o sea que me está quedando más raíz de 3, o sea que están quedando dos de estas, más raíz de 3, y después lo que va a ir con la unidad imaginaria, la parte imaginaria me va a quedar entonces, cuando haga este con este, me queda más i, que me queda más i, y después cuando haga este con este, ¿cuánto me termina quedando? Me termina quedando menos raíz de 3 con raíz de 3, nos queda ¿cuánto? Nos queda 3, entonces me queda menos 3i. Bien, entonces esto nos está quedando ¿cuánto? Lo podríamos haber puesto arriba directamente. Bien, entonces esto me está quedando igual a ¿cuánto? Esto me está quedando igual a 2 raíz de 3 menos 2i. Bien, ese es el producto en su forma binómica, ¿sí? Y lo que podemos hacer es, o a esto lo paso a forma polar para mostrar que me da esto, o a este lo paso a forma binómica para mostrar que me da el de abajo. Hagamos el pasaje de polar a binómica, así de paso lo practicamos. Y aquí, ¿cuánto me quedaría? Esto sería igual a 4 por el coseno de 11 sextos de pi. 11 sextos de pi son 330 grados o menos 30 grados, ¿sí? Más, claramente está en el cuarto cuadrante, más 4 por el seno de 11 sextos de pi por i. Bien, entonces, coseno de 330 comparte el signo con el coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 por 4 me queda el 2 raíz de 3 que tenemos allá abajo. Bien. Y el seno de 11 sexto de pi queda con el signo cambiado del seno de 30, porque el seno en el cuarto cuadrante es negativo. Si seno de 30 es un medio, aquí va a quedar menos un medio. Menos un medio por el 4 me queda menos 2. Con ahí, menos 2, sí. Y coinciden, sí, claramente. Entonces, por los dos caminos, vimos que dio exactamente lo mismo. Bueno, ahora lo verifiquemos con GeoGebra como para tenerlo listo ya. Entonces vamos a GeoGebra, vamos a el cálculo simbólico, si quieren. Y entonces marquemos los dos complejos. Tenemos el primer complejo que es menos 1 más raíz de 3 por i. Recuerden que la i la ponemos con alt i. Ahí tenemos 1. Y en el otro tenemos menos raíz de 3, menos raíz de 3, menos i. Bien, buenísimo. Tenemos los dos. Hacemos el producto de ellos. Ahí, 1 por el otro. Y fíjense, me da 2 raíz de 3 menos 2. Si le pido el argumento a esto, como para que lo vean, el argumento de esto, menos un sexto de pi. Recuerden que GeoGebra lo marca el argumento principal en esta vista, en el intervalo entre menos pi y pi, y eso se corresponde con el que nosotros sacamos como 11 sextos de pi. Bien, entonces básicamente eso para lo que es el producto de complejos en forma polar, la deducción de la fórmula y un ejemplito como para ilustrar cómo se la utiliza. Bien, buenísimo, espero que el video les haya servido. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan me la dejan en comentarios y bueno, los espero en el próximo video.